Bienvenidos a un nuevo video de terror de medianoche. Se dice por ahí que existen dos tipos de fantasmas: los que aún no saben que han muerto y pertenecen en el mundo creyendo estar con vida, y los que se han dado cuenta de su muerte pero continúan en nuestro plano material en busca de alguien a quien puedan llevar a la oscuridad a donde pertenecen ellos. Y es así que le dan el nombre de espíritus chocarreros, que según el hábito popular son seres que perturban la paz de las personas que tienen la desgracia de toparse con uno de ellos. Aquella noche en una vieja cantina estaban dos compadres, Lázaro y Santiago. Habían bebido demasiado, pasados ya de copas, y pensando nada más en el vino que habían ingerido, se levantaron para abandonar aquel lugar. Caminaban tambaleándose por las calles, entonando una vieja canción. Ahogados en un aliento alcohólico, a lo lejos visualizaron algo que flotaba en el camino. Creían ver una caja o alguna cosa similar. Pronto Santiago se despidió, ya que para su suerte estaban parados justo a la entrada de su casa, pero Lázaro debía caminar todavía por 2 calles más y un pequeño trecho de bosque para llegar a una vieja cabaña que compartía con su anciano padre. Ya en el bosque se escuchaban los aullidos de sus viejos perros, cuando de repente tropezó con una rama tirada. Intentó incorporarse, pero con su pie izquierdo volvió a tropezar. Al momento continuó con su camino. A unos pasos de llegar a su casa, se detuvo alegremente al pie de un árbol para hacer sus necesidades. Fue entonces cuando miró nuevamente aquella caja flotante. «¿Ya vienes de nuevo?», dijo en un tono de burla. Más su sorpresa se acrecentó cuando pudo notar que se trataba de una caja de muerto. No pudo creer lo que sus ojos miraban esa noche. Intentó ponerse a salvo de sus alucinaciones, pero su tormento creció al mirar a un hombre ahorcado arriba del árbol. Lázaro intentó escapar, pero cuando dobló el camino hacia la derecha, tropezó de nuevo con una rama y cayó. Precisamente ahí pudo ver con horror que había otro hombre decapitado, el cual aún se movía entre las hojas. Tomó como pudo el paso y corrió sin detenerse hasta llegar a su casa. Tocó con gran desesperación. Cuando el viejo abrió la puerta, el muchacho cayó desmayado. Es así que no supo más de aquella terrible experiencia. Solo recuerda que al siguiente día, al toparse a la hora de siempre con Santiago, no quiso ir más a la cantina. Después de varios días, tanta fue la insistencia de Santiago y la debilidad de Lázaro, que terminó aquella noche ahogado en llanto, diciendo que no quería y reprochándole a su amigo la desgracia que lo acompañaría al andar por esos caminos. Y así pasaron las horas, y el llanto de Lázaro crecía cada vez más conforme avanzaba la noche. Todos los presentes se sentaron para escuchar lo que el joven decía acerca de aquella experiencia. Algunos soltaron la risa, pero algunos otros más se mantuvieron callados, atentos, escuchando las palabras de Lázaro. Hicieron una gran mesa, juntando todas las pequeñas. Quien tomó la palabra fue Mauricio, quien vivía justo en la loma donde Lázaro dijo haber visto por primera vez aquella caja. Aquel día recordó que llovía más de lo acostumbrado, por lo que no les pareció extraño que se fuera la luz ante tremendos relámpagos. Se disponía a ir a la cama cuando escuchó que alguien llamaba a la puerta. ¿Quién será? No había alguien que se le cruzara por la mente. Después de todo, aquella noche no esperaba a nadie. Los llamados a la puerta se volvieron más insistentes. ¿Quién?, preguntó cautelosamente antes de acercarse hasta la puerta, pero no escuchó ninguna respuesta. Está lloviendo y no pienso abrir hasta que me diga quién es. Ante las palabras tajantes, aún no había alguien que respondiera. Los llamados cesaron por un momento, así que Mauricio no dudó ni 2 veces en regresar hasta su habitación, la cual tenía una ventana que daba hacia la calle. Una vez ahí, volvió a escuchar los toquidos que se repetían constantemente, pero esta vez en su ventana. ¿Quién es?, preguntó, pero ahora esta vez con un gran enojo. Pudo notar cómo una silueta se dibujaba en las cortinas.
pero lejos de abrirlas, dijo una vez más: «Solo abriré si me dicen quién es». Esas palabras, lejos de calmar los llamados, hicieron que estos aumentaran tanto en magnitud como en cantidad. Finalmente acabaron con la paciencia del muchacho. Ya voy, dijo levantándose molesto de su cama. Al tomar sus zapatos, pudo mirar cómo aquella sombra se deslizaba hasta la puerta. Vaya, por lo menos eso sí entiende, pensó. Mauricio hizo una pequeña pausa justo en la cocina para tomar una vela y encenderla. Caminó sin preocupación hacia la puerta con su vieja escopeta en mano y maldiciendo a aquel visitante. ¡Qué imprudencia venir a esta hora y sin luz!, continuaba pensando. Al llegar a la puerta, miró cómo permanecía en aquel lugar la sombra de aquel impertinente. Abrió como pudo para no perder de vista su vela y cuanto menos su escopeta. Al abrir, vio con espanto a aquel nocturno visitante. Se trataba de un hombre que llevaba su cabeza en las manos. Mauricio empujó a aquel ser y corrió camino abajo hasta encontrar ayuda. Pero como era de esperarse, no encontró a nadie que le creyera. Su desagradable experiencia, con el paso del tiempo, se fue olvidando de las burlas de aquellos a quienes les confió lo que le había ocurrido aquella terrible noche. Poco después, y ante el notable silencio de los presentes, tomó la palabra Jacinto. «Pues yo sí te creo, amigo», dijo para iniciar su relato. Recordaba bien que estaba acostado sobre unas piedras cuando un escalofrío recorrió su cuerpo desde los pies a la cabeza, erizando sus cabellos. Vio acercarse a una extraña figura que le llamaba por su nombre. «Jacinto, acércate a este gran árbol». Jacinto creyó que todo aquello no era más que el producto de una noche insaciante de copas. Después de todo, había bebido hasta muy tarde en la taberna, pero la voz no dejaba de escucharse hasta que se hizo más fuerte. «Jacinto, acércate a este árbol», decía la voz. «Te mostraré cuál es la avaricia de los hombres y el por qué estoy aquí». «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Jacinto a aquella voz. «Que tomes mi lugar, desafortunado muchacho». Jacinto creía para entonces que se trataba de una broma y trató de ver en dónde estaban sus amigos del alma. Seguramente sería José con algunos más de la cantina, pero aquella voz no dejaba de llamarlo por su nombre y pedirle que tomara su lugar. Fue entonces cuando el muchacho pudo ver de dónde provenía la voz. «Ya sé dónde están, muchachos, déjense de tonterías», dijo José con una sonrisa. Sin pensarlo más, tomó camino hacia aquel árbol. Sin duda era el más grande de todos. Al llegar al lugar, no vio a nadie, ni siquiera el rastro que indicara para dónde habían corrido sus amigos. Volvió la mirada a ambos lados, pero nunca se le ocurrió mirar hacia arriba. Aquí, cuenta Jacinto que fueron las últimas palabras de aquel escalofriante ser, pues cuando miró hacia la copa del árbol, halló a un hombre colgado con sus pies todavía moviéndose. Aquel ser tenía en la mano una soga, la cual señalaba que era para él, que sólo así se liberaría de aquel maldito lugar. Jacinto terminó con lágrimas en los ojos, jurando que nunca más ha caminado nuevamente por aquel lugar, por temor a volver a ser presa de aquel ser infernal. «Es en serio, amigos», decía Jacinto, «no vayan para allá. Ese ser solo está esperando el momento oportuno para cambiar su lugar y condenarnos a vagar». José se mantenía escuchando con atención a su amigo. No podía creer que a él también le hubiera ocurrido algo similar. Hacía días que no quería contárselo a nadie por miedo a las risas y habladurías, pero aquel momento era el propicio para hacerlo. Después de todo, los presentes estaban bastante tomados y quizá para mañana ya no se acordarían de nada, y de esta manera inició su narración. En la cosecha de aquel año, José tuvo que quedarse a dormir en el campo debido a los pequeños saqueos que se venían realizando en los cultivos vecinos. Ya llevaba con esas 3 noches donde todo le había parecido normal y tranquilo, por lo que no dudó en llevar unas cuantas cervezas al día siguiente.
Se encontraba en un pequeño tejabán maltrecho. Ahí tenía su camioneta de color azul y a su viejo perro que apenas podía moverse. Metió todo lo necesario y justo antes de dormir bebió por lo menos 6 cervezas. Pasadas unas horas, el sueño terminó por vencerle. Al menor ruido de su perro, recordaba al muchacho que se incorporaba para poder ver y enfrentar a los amigos de lo ajeno. Al despertar se imaginaba cómo iba a detenerlos. Tal vez le cruzaba por su mente la paliza que le darían. Pero ¿qué más daba si podía evitar, aunque fuera con eso, el robo? Recuerda muy bien que a eso de la medianoche, justo cuando su reloj marcaba el cambio de hora, escuchó claramente que alguien tocaba la ventanilla. Situación que no le parecía extraña, pues su madre se quedaba muy preocupada y tal vez había enviado a uno de sus hermanos a buscarlo. Se incorporó lentamente, ocultando con sus pies los envases vacíos de las cervezas ingeridas. La ventanilla estaba opaca, ya que hacía unos momentos que había dejado de llover, por lo que se veía obligado a abrir la ventana. Cuando lo hizo, vio ante sus ojos aquel ser tan espeluznante que sus compañeros de copas ya habían descrito con su actitud. Y la respuesta no fue diferente, pues dice haber echado a andar su camioneta camino abajo. Confesó no haber vuelto a la huerta, por lo menos en las noches. Hasta ese momento todos habían coincidido en una cosa, que cuando vieron a aquel ser, todos estaban completamente borrachos. Ante eso, solo había una pregunta: ¿había visto alguien en su sano juicio a ese ser maléfico? El silencio no se hizo esperar. La respuesta al momento salió a relucir. Todo aquello no había sido más que el producto de su imaginación, acompañado y envalentonado con los efectos del alcohol. De pronto, y ante esa conclusión, el semblante de todos los presentes cambió, para dar rienda a la risa y peticiones de copas. Pero aquella alegría les duró muy poco, pues al final de la cantina, justo en el último banco, se encontraba Florentino, que enseguida hizo uso de la palabra. Cuando lo vi, estoy seguro que no estaba tomado, dijo con gran aseveración. Todos volvieron sus miradas. Cierto era que el día que Florentino dijo haber visto aquel espectro, no había llegado en toda la noche a la cantina, y a la mayoría les constaba que el muchacho no había bebido más de la cuenta desde hacía un mes, y mucho menos se quedaba hasta tarde en la calle. El 27 de mayo, justo a las 11:30 de la noche, Florentino caminaba tranquilamente rumbo a su casa. El motivo por el que él todavía estaba en pie en la calle era porque su novia se encontraba enferma y salió un poco más tarde de su hogar. Doblaba por la derecha cuando sintió un escalofrío que le heló todo el cuerpo. Unos pasos más adelante escuchaba claramente que alguien le seguía. Volvió su mirada, pero las sombras de un par de gatos fue lo único que miró, por lo que continuó su camino. Cierta voz se escuchó a lo lejos: «Florentino, ven a aquel árbol». Florentino miró nuevamente para asegurarse de que alguien andaba por ahí, pero el silencio permanecía alimentando las sombras. En ese momento se volvió a escuchar aquella voz: «Florentino, te estaba esperando». El joven no recordaba tener problemas con nadie que lo pudiera estar esperando para rendir cuentas. Tales eran las palabras de aquel chico que ante el asombro de los presentes permanecía firme en su relato, recordando que cuando volvió su mirada al frente, vio cómo venía flotando una caja de muerto por la calle, como si se tratara de un funeral, solo que esta vez sin nadie que lo acompañara en su última morada. Creyó estar soñando, pero el fuerte viento que soplaba aquella noche le hizo recordar que aún no llegaba a casa. Tal pareciera que los demonios andaban sueltos aquella terrible noche, acompañados de una penumbra, y los aullidos de los perros vagabundos se dejaban escuchar a lo lejos. Florentino pensó en llegar lo más rápido posible a su casa, evitando a toda costa pasar por aquella calle donde se veía la caja. De esta manera dobló hacia la izquierda en una pequeña calle
Cuando se creyó a salvo, miró con horror que un hombre con las ropas desgastadas estaba justo enfrente de él. El muchacho recordó haber tenido valor para enfrentarse a ese ser diciéndole: ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Aquella aparición solo señalaba aquel tenebroso árbol, para después continuar diciendo: Solo quiero descansar, solo vengo por tu alma y me dará la libertad que tanto deseo. Florentino terminó su relato contando cómo sus pies, en cuestión de segundos, lo pusieron dentro de su casa aquella noche. Todos los reunidos en la cantina acordaron que a primera luz del día siguiente deberían derribar sin piedad aquel árbol maldito y bendecir el lugar. Otros pensaron en poner una capilla y otros tantos con burla dijeron que era cosa de borrachos. ¿Verdad o no? Lo cierto es que al día siguiente toda una congregación miró con asombro. Se encontraba colgado un pobre hombre, razón por la cual no solo derribaron el árbol, sino que también quemaron sus restos y bendijeron el lugar. Cuentan los moderadores que desde aquel instante nadie ha sabido más de aquella aparición. Otros cuentan que lo han visto en pueblos vecinos, pero nunca más en aquel viejo pueblo. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta historia. Espero que te haya gustado. Me ayudaría mucho si te suscribes al canal, me dejas tu like y un comentario. Y no olvides, si tienes alguna historia o experiencia que te gustaría que fuera contada, no dudes en hacérmelo saber en mi correo que te estaré dejando en la pantalla. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.